Para esta hermosa máquina de dulces vamos a necesitar este pegamento, que es un pegamento permanente que sirve para vidrio. Estos recipientes de vidrio que lo pueden conseguir en la tienda de Dollar Tree. Acá arriba les dejo la imagen de los dos recipientes de vidrio. Vamos a utilizar este diseño de cinta y también vamos a utilizar la tapa de este recipiente plástico que también lo pueden conseguir en la tienda del dólar. Si no consiguen este recipiente, les dejo la imagen de otros recipientes que la tapa también le queda perfectamente a nuestro bol. Utilizamos pintura en spray. Esta pintura la pueden conseguir en las tiendas de Home Depot. Empezamos a pintar. Lo vamos haciendo con cuidado para que la pintura no se derrame. Colocamos las capas que sean necesarias hasta lograr que nuestra base y nuestra tapa queden pintadas de manera uniforme. Ya una vez seca la pintura, vamos a proceder a pegar la base a nuestro bol. Estos centros de mesa son muy hermosos que los pueden utilizar para las fiestas con temáticas de Candyland o temáticas de dulces. La pega tiene un poquito de olor fuerte, pero es un pegamento muy bueno para sellar completamente o soldar completamente manualidades. Colocamos poco a poco alrededor de toda nuestra base. Cerramos bien nuestra pega para que no se seque y luego colocamos un punto de silicón para que no se mueva la base mientras está en el proceso de secado. Cortamos 45 centímetros de cinta aproximadamente para realizar el lazo. Para hacer el lazo vamos arruchando la cinta con nuestros dedos hacia el centro. Amarramos bien. Le damos varias vueltas con la cinta. Y les va a quedar así de lindo. Colocamos este hermoso diseño de tarjetitas de agradecimiento por haber asistido a la fiesta. Si deseas aprender a realizar este hermoso diseño, déjamelo saber en los comentarios. Una vez que ya tenemos todo listo, vamos a proceder a pegar la cinta decorativa que va alrededor de nuestra base. Por último colocamos el lazo y así terminamos nuestra decoración. ¿Qué te pareció? Dime en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo más ideas.